Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de videojuego en videojuego, recorriendo mundos fantásticos tales como Cold Fear, Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry y todo tipo de entregas espectaculares, con el fin de recorrer el mapa a ojos de nuestros protagonistas preferidos. Hoy arribaremos a la capital de los videojuegos en Europa, eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Jaime. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor. ¿Y por qué esta introducción tan enfocada? Pues porque hoy tenemos con nosotros a un productor de la empresa Ubisoft. Bienvenido, Nacho. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Y hola a todos estos oyentes. Sí, recordad que estamos ahora mismo emitiendo en directo en Twitch. El canal es saga-guardian, así que para otra semana que queráis vernos en directo, ya sabéis. Nacho, háblanos un poco de ti, tus redes sociales, para que la gente te encuentre, haz un poco de spam de lo que quieras. Poco de lo que hacer spam. Para encontrarme en redes sociales, pues nombre y primer apellido, Nacho Avia, A-B-I-A, y con @NachoAvia en Instagram o en Twitter, ahí estoy. No soy muy activo en redes sociales tampoco. Y nada, ahí me podéis encontrar para lo que sea. Pues tras saludar como es debido y presentarnos al productor de la compañía, nos adentramos dirección a la cantina, donde como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos con Nacho sobre la creación de videojuegos en Ubisoft. Y bueno, Ubisoft es una compañía francesa que fue fundada por 5 hermanos en el 86. Durante 1989 lanzaron su primer juego, 100% desarrollado por ellos, por Ubisoft, llamado Zombie. En la década de los 90 salió a oferta pública la empresa y pudo expandirse a lo largo del globo. Tuvo un gran éxito en Europa con Rayman, que todos lo conocemos. También creó estudios tan conocidos como Gameloft y compraron más tarde a Red Storm Entertainment y la rebautizaron como Ubisoft Red Storm en el 2000, ganándose así el acceso a la saga Tom Clancy. En el 2001 adquirió los derechos de Myst y Prince of Persia y se consolidó como una de las mayores compañías de videojuegos con las secuelas de Rainbow Six, Prince of Persia y Star Wars Episodio 3. En el 2006 adquirió la franquicia Driver y más adelante, en 2007, pues lanzaría por primera vez Assassin's Creed. En 2009 se ganaría los corazones de muchos jugadores tras el lanzamiento, entre otros, del Far Cry 2. El mismo año daría otro golpe en la mesa con Just Dance para la Wii y tras el éxito de estas sagas siguieron lanzando secuelas, hasta que en 2014 apareció The Crew y Watch Dogs. La capacidad de desarrollo y lanzamiento de la compañía superaba con creces a sus competidores, pudiendo ofrecer hasta 5 o 6 lanzamientos de categoría AAA al año, cuando los demás se encontraban en 2 o 3 al año solamente. Actualmente, la compañía tiene sedes y estudios de programación en los 5 continentes y distribuye juegos en 55 países diferentes. Y bueno, tras conocer un poco la compañía en la que trabajas, vamos a conocerte un poco a ti, Nacho, y si te parece bien, ¿cómo empezó tu camino hasta llegar donde estás? Porque seguro que hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que les encantaría replicar tu trayectoria. Así que cuéntanos, ¿dónde estudiaste? ¿Qué carrera? Vale, pues bueno, yo desde pequeño tenía claro que quería dedicarme a la industria de los videojuegos. Desde que descubrí, a mí me gustaba dibujar y tal, y en una revista hicieron un reportaje sobre el tema de desarrollo de videojuegos. Y entonces descubrí que había como una industria detrás de eso, en lo que me gustaba tanto jugar, ¿no? Y entonces desde pequeño como que quería hacer eso y de forma de anécdota tenía una profesora que en una reunión, la típica reunión con los padres en plan de oye, hemos preguntado de orientación y tal, ¿no? Pues les comentaron, oye, hemos preguntado en clase qué quieren hacer de mayor y vuestro hijo parece que dice que quiere hacer videojuegos. Entonces, no sé, no sé qué os parece si lo comenta en casa o tal. Y mis padres la verdad que desde el principio era como, sí, bueno, le dice eso, pues fantástico, ¿no? Adelante con ello. Entonces, al principio, o siempre como que lo he tenido claro, ¿no? Lo que no tenía tan claro era la forma de acceder a la industria. Entonces yo hice bachiller de ciencias pensando en entrar por la vía de la programación, pero bueno, una vez completado el bachiller dije, bueno, a mí en el fondo lo que me gusta más igual es la creatividad o la parte de negocio y tal, y lo que decidí estudiar en la universidad fue licenciatura en comunicación audiovisual y a la vez hice un grado en administración de empresas para entrar por la parte de negocio o de producción.
en el tema del entretenimiento, porque no había como una carrera de videojuegos, por así decir. En el fondo es una industria y es pues como se dice la Fórmula 1, pues no solo está el piloto, están los de marketing, los que hacen el coche, los mecánicos y toda una industria alrededor, ¿no? Entonces era un poco como vale, pues a ver qué cosas, qué perfiles hay, ¿no? Y en cuáles creo que podría encajar mejor o en los que me gustaría más orientar mi foco, ¿no? En los estudios. Entonces nada, estudié en el Centro Universitario Villanueva, que en ese momento estaba adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Y nada, una vez terminé la licenciatura me fui a terminar los estudios a Los Ángeles, a California, que es el epicentro, la meca del entretenimiento. Y nada, ahí terminé un poco más centrado, un posgrado, bueno, un máster en gestión de proyectos y proyectos digitales, un poco para construir este perfil orientado a la gestión de proyectos, acercándome a los videojuegos, ¿no? Y mientras estaba allí, pues estuve trabajando en productoras de publicidad, de televisión, y empecé a construir un equipo también para proyectos más orientados en el tema de los videojuegos mientras me duró el visado allí. Y una vez terminó, volví para España, estuve allí 2 años, volví para España, a Madrid. Y nada, entonces después de 6 meses, bueno, estuve trabajando en una empresa, una distribuidora de todo tipo de contenidos de entretenimiento online. Y entonces después de 6 meses aquí, más o menos, y estar hablando con Gameloft, que la has mencionado antes como una de las empresas que vienen de Ubisoft, o que bueno, que fue en su día fue parte de Ubisoft, pues entré de productor en Gameloft Madrid. Y al año y poco, pues bueno, antes de eso, ¿no? Me contactaron de Ubisoft, oye, bueno, ¿y qué haces allí en Gameloft? Les conté, porque al final esto de productor es algo que de una empresa a otra varía mucho, las funciones, responsabilidades, en qué consiste el puesto y tal. Y nada, me preguntaron tal, y me dijeron, mira, pues tenemos un par de puestos abiertos en 2 estudios que igual podría ser interesante. Y nada, empecé a hablar con Ubisoft Red Links, que están en Finlandia, en Helsinki. Y al año y poco de estar en Gameloft, pues me fui para allí, cerquita del Polo Norte. Y ahí he estado 3 años y medio ahora. Y ahora mismo me pilláis en un momento de transición hacia un nuevo episodio. Me mudo de nuevo a Madrid y empiezo en otra empresa este mismo mes. Y esa es un poco mi trayectoria a grandes rasgos. ¿También dentro de Ubisoft o en otra empresa? No, me cambio a Mediatonic, Epic Games ahora. Sí, está genial tu currículum, ¿eh? Madre mía, casi nada. Está bien, bueno, hay que ir trabajando ahí poco a poco por el camino, ¿no? Y me acuerdo en Los Ángeles, por ejemplo, mi propósito era como, bueno, tengo que conocer al máximo número de personas posible. Además, el planteamiento americano es mucho de estar haciendo networking todo el rato y tal, para ver a quién le puedes encajar y demás, ¿no? Y entonces, pues yo estaba, si no todos, casi todos los fines de semana, yendo a eventos del tema entretenimiento y tal, intentando ver, en plan, pues charlas de uno, de otro, para entender, pues diferentes partes de la industria, intentar ver si alguien podía necesitar algo que yo supiese hacer para empezar a hacer proyectos y poder luego mostrar pues cierto portfolio, ¿no? A ver, meter cabeza de alguna manera, ¿no? Para que luego alguien, pues a lo mejor de una cosa saltará a otra y así poco a poco ir creciendo. Y bueno, al final, pues a base de insistir y buscar ahí, pues fue avanzando la cosa. Y yo te quería preguntar, el puesto de productor, lo que tú haces, un poquito a grandes rasgos, ¿en qué consiste? Porque el productor podemos entender por muchas cosas en distintas áreas de la vida, entonces por eso. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Pues efectivamente, además dentro de la misma industria de una empresa a otra, pues incluso las funciones, responsabilidades y tal varían, y los equipos de producción también tienen diferentes roles y según la empresa pues también varían. El productor en general es el máximo responsable un poco de que el proyecto salga adelante, es el responsable de supervisar un poco todo el proyecto, tener en cuenta pues que el equipo tiene los recursos necesarios para sacar el proyecto adelante, ayuda a priorizar el trabajo y un poco organizar el trabajo y el backlog que llamamos, a toda la lista de tareas que tiene que hay que hacer en un proyecto, para que todo el mundo pues vaya trabajando en lo más importante y esté todo un poco coordinado, porque al final hacer un videojuego pues es juntar muchas disciplinas bastante diferentes. Tienes diseñadores de juego, artistas y programadores, ¿no? Por decir, como los grupos principales, también equipo de testeo, equipos de marketing, de marca, de relaciones públicas, como que hay un ecosistema en torno a un juego, y entonces coordinar todo eso para que al final del día haya lo que llamamos una build que se pueda jugar, ¿no? Un juego, por así decir, que se pueda jugar, pues es un poco la labor un poco del productor. Alguna vez lo he escuchado definido un poco como el aceite del motor, ¿no? Que va engrasando ahí para que las piezas pues luego se muevan, pero bueno, un poco esa es la función. Y luego, pues eso, seguir un poco todo el tema financiero, las necesidades de recursos, de
staffing y demás también, pues ayudar también ahí, con el soporte del estudio y de la empresa. O sea, que básicamente tú eres el que lo une todo. Eres como el pegamento, ¿no? Sí, los un poco como departamentos. Eso es. En cuanto a comunicación, un poco como la pieza central. Luego cada equipo pues tiene sus responsabilidades, ¿no? Pues los programadores tienen pues una serie de cosas las que son responsables y, o sea, hay algunas responsabilidades más específicas de cada equipo, pero hay muchas cosas interconectadas, hay muchas intersecciones entre los equipos y entonces pues coordinar un poco esa comunicación y que ocurra ese trabajo conjunto, ¿no? Pues es un poco lo que el productor ayuda a facilitar, o por lo menos, si no estando presente en todas las veces que existe esa comunicación, facilitando como una estructura de trabajo para que todo el mundo esté en la misma página cuando estén haciendo el trabajo, ¿no? Cuando todos estemos empujando en la misma dirección, por así decir. Es el jefe. Es el jefe. Es el jefe. Es el jefazo. Se puede resumir así, ¿eh? Bueno, según como lo veas, en el fondo es ayudar a que salga la cosa adelante, no tanto como hay que hacer esto porque tal, es más pues preguntar y un poco intentar entender. Momentos es el jefe. Sí, sí, sabemos que eres modesto, pero es la realidad. Bueno, perdón, el jefe no, es el líder. Ahora es el líder. Sí, ¿no? Tiene nada, Nacho, que empezó en esto por el tema de que le gustaban los videojuegos y tal. Tengo curiosidad, porque ¿cuáles fueron tus primeros videojuegos los que recuerdas y que jugabas y tal? Que nosotros estuvimos haciendo un podcast de esto. Y tengo curiosidad por los tuyos. Pues el primero que jugué fue en PC, en Windows 95 creo que fue. Y era el Casper, que era un point and click que básicamente era pues como un cuento, entonces tú ibas pasando de página y pues en cada pantalla podías hacer clic sobre diferentes cosas que reaccionaban y entonces pues no, es que ya ni recuerdo qué tenías que hacer, pues descubrir algún misterio o mover los fantasmas de un lado a otro a través del cuento o algo así. Y ese fue como el primero al que estuve jugando, ¿no? Luego tuve una Game Boy como primera consola y pues he jugado al Wario y tenía algunos otros juegos pues, de Harry Potter luego un poco más tarde y tal, y la primera consola así un poco de tele que tuve fue la Play 2 y nada, pues ahí Need for Speed, el SSX de snowboard y tal, ese me encantaba. Al principio tenía Pro Evolution, ahora soy más jugador de FIFA. Y luego empecé, pues, los shooters es lo que más me ha gustado siempre. Los juegos un poco como más de acción, ya sean shooters o de carreras o tal, esos son los que más me han gustado y los que más he jugado siempre. Pues de carreras, pues todos los Need for Speed, de Gran Turismo, Burnout, de Crew, y todos estos, esos me encantan. Y luego shooters, pues el que más, mi favorito es Half-Life, que es el de Valve, del que luego salió el Counter y todo esto, el Counter Strike. Y nada, es un poco los primeros con los que empecé, por así decir. Muy bien, muy bien. Pequeña pregunta. Te perdemos, Jaime. Cada vez que hablas. Bueno, pero igual que antes no le pasaba, es muy raro, porque antes estaba hablando normal. Igual tienes el Steam abierto y se está actualizando algún juego. El BitTorrent, alguno de esos. Oh, pirata no, hombre. Piratería no. Mal, eso mal. Pues bueno, la siguiente pregunta es una que ya has contestado, así que esa no la te voy a decir, pero bueno, te la digo. ¿En qué momento de la carrera te diste cuenta que querías trabajar en el sector de videojuegos? Así que nada, porque vienes desde pequeño con esta idea. Desde pequeño quería. Pero bueno, en su momento también cambié un poco de opinión, porque claro, desde pequeño hasta hacer la carrera, pues claro, estuve expuesto como a diferentes trabajos, ¿no? Pero sí que en un momento dado dije, bueno, los videojuegos sigue siendo lo que más me llama la atención, a ver si encuentro la forma de meter cabeza, ¿no? Y dónde puedo aportar yo algo de valor y ayudar a que los juegos ocurran, ¿no? Y bueno, eso fue pues a lo largo de la carrera, mantuve eso en la cabeza, luego fui viendo en plan, como al final fui construyendo un currículum más orientado a entretenimiento audiovisual, de medio audiovisual, vamos, de vídeo y tal, pues como que no terminaba de tenerlo claro cómo hacerlo, pero bueno, al final fui encontrando la forma de ir trabajando de pequeños proyectos a proyectos cada vez más grandes en el sector de los videojuegos. Claro, porque la época en la que empezaste a estudiar todo esto, yo supongo que aún no estaba el boom de los eSports, por lo tanto aún no había tanto hype con todo este sector, así claro. Que te enfocaste... Sí, era una cosa rarísima en ese momento. O sea, eso los eSports... Sí, hasta hace te enfocaste bien sin querer, ¿no? Sí, bueno, de hecho mi abuela siempre dice, bueno, de eso de la tele que has estudiado y tal, menos mal que también has hecho negocios, ¿no? Y así puedes trabajar en un banco. Y yo, bueno, pero yo en un banco no, eso no puedo yo ir a un banco a trabajar todos los días, no es algo que me motive, ¿no? Yo quiero hacer entretenimiento.
Y pues por suerte es un sector que, pese a la inestabilidad que suele haber, ¿no? O sea, un poco se ve como con instabilidad cualquier trabajo, ¿no? El sector del entretenimiento, pues en cierto modo ahora de hecho va muy bien el tema de los videojuegos, o sea que en ese sentido la verdad que muy afortunado, ¿no? Con las decisiones que tomé en su momento y que sigo tomando hoy porque estoy súper contento de poder trabajar en esta industria. Vamos a hacer un inciso. Para todos los que nos están escuchando en Twitch, estamos hablando de videojuegos con Nacho, que es productor en Ubisoft, o al menos lo era, por lo que ha dicho ahora. Te nos vas a Epic. Mediatonic, Epic Games. Sí. Que ahora te preguntaré, porque claro, estoy por hacer otra introducción, porque ya que Ubisoft va a ser que no. No, hombre, pero ahí he estado 3 años y medio, ¿no? Perfecto. Sí. No, te preguntaré luego. Que yo, o sea, Ubisoft me encanta, ¿eh? O sea, es una empresa maravillosa, tanto como jugador como trabajador en Ubisoft, es una maravilla. O sea, la verdad que muy contento. Vale, venga, vamos a leer la primera pregunta del chat. Dice, ¿cuál crees que ha sido el proyecto de Ubisoft juego que ha sido el más complejo e ilusionante que has podido participar? Pues en Ubisoft, cuando entré, claro, yo venía de Gameloft, que es una empresa que hace juegos móviles, y entonces ahí me pasé a consola. Y entonces la gracia, que es un poco la pregunta que creo que me estaba haciendo Jaime antes, la diferencia un poco entre producer y live producer, ¿no? Que es como entré yo en Ubisoft, que básicamente es como el encargado dentro de producción, ¿no? El encargado en el proyecto de la parte más de servicios que se ofrecen al jugador, tanto en el backend, ¿no? Toda la infraestructura, todo esto tal, como ayudar a entender qué se necesita, ¿no? Y ayudar a que los equipos tengan todos los recursos necesarios para construir ese backend, y luego también todos los procesos que hay detrás de que cuando te conectas online a un juego, pues si ocurre algo que no debería ocurrir, pues cómo se contacta con alguien para que luego, pues imagínate que hay una recompensa después de pasarte una pantalla que no has recibido, pues cómo te podemos hacer llegar a esa recompensa, ¿no? Pues todas esas herramientas que luego podemos usar para operar los juegos, pues un poco de que la producción de todo eso esté clara y se lleve a cabo y luego pues sea parte de la experiencia del juego también, ¿no? Para que no se rompa la experiencia en la parte del servicio tampoco. Y luego también pues la parte de lanzar parches y demás. Entonces, cuando entré en Ubisoft empecé trabajando en el Trials Rising, que es el último juego de la franquicia Trials, juego de motos, de plataformas 3D, basado en físicas, súper divertido, unos diseños de niveles muy buenos, y bueno, entonces ahí la dificultad es que, o sea, en ese momento el juego salió en 2019 y el tema de cross-platform, por ejemplo, era una cosa bastante novedosa por aquel entonces. Entonces me acuerdo que uno de los retos o de las dificultades que tuvimos era pues comunicar con todos los first parties, ¿vale? Que son Sony, Microsoft y Nintendo, porque lanzamos en todas las plataformas, qué features del juego queríamos hacer cross-platform y que nos las aprobasen para poder comunicar datos que habían hecho jugadores en una plataforma con jugadores de otra plataforma y demás, porque en ese momento como que no había algo muy estructurado dentro de los first parties sobre cómo comunicar esas cosas entre comunidades de jugadores que juegan en diferentes plataformas, ¿no? Entonces fue uno de los retos. Luego también el juego tiene mucho de contenido generado por los usuarios. Los jugadores pueden personalizar completamente todo lo que lleva el piloto y la moto y luego pueden compartirlo. Y además pueden crear pistas para que otros jugadores y compartirlas para que otros jugadores pues sigan jugando a nuevas pistas del juego, ¿no? Tiene un editor de niveles que es súper potente, de hecho es el mismo que usamos nosotros para hacer los juegos del juego que se lanza, ¿no? Y entonces, claro, todo eso implica pues una serie de features, por así, de moderación, de poder operar, de oye, ¿qué pasa si alguien comparte algo que no está dentro de lo que es el código de conducta que hemos presentado? Si alguien reporta a alguien de forma como falso positivo, ¿no? En plan, por trolear, en plan, reporto el contenido de este otro, pero por trolear porque en realidad tengo envidia, ¿no? De ese contenido, pues cómo hacer para que ese contenido vuelva al juego y demás, ¿no? Pues todos esos procesos y todas esas cosas, pues eran retos también que teníamos que superar, ¿no? Entonces tenía como un poquito de todo así, de diferentes cosas que estuvo muy bien, la verdad, poder tener la oportunidad un poco de trabajar sobre cómo resolver todas esas casuísticas, ¿no? Dentro de ese juego. Estás enamorado del trabajo, ¿no? Sí, me encanta. La verdad es que me encanta. Lo disfruto mucho. O sea, es relativamente intenso porque al final centralizas mucha comunicación, ¿no? Y tienes que estar un poco ahí al tanto de lo que ocurre, de lo que puede necesitar, intentando anticipar riesgos y las necesidades que pueda haber en diferentes frentes, ¿no?
pero me encanta. O sea, la verdad que luego ver toda la magia que hace el equipo cuando salen features adelante o contenidos adelante y tal, eso me parece, o sea, es lo más gratificante de mi trabajo, de hecho. O sea, ver que al final no es la suma de diferentes personas que estamos ahí trabajando, sino que el trabajo es en equipo, es como el resultado es exponencialmente lo que podríamos hacer cada uno individualmente poniéndolo juntos, ¿sabes? Y esa parte es lo que más me gusta, la verdad. Pues lo que te gusta es el team play, ¿no? Sí, eso me encanta. Vamos, que no hay prisa para volver a casa con la novia, básicamente. Bueno, a ver, luego también la vida personal. Pero profesionalmente el trabajo me encanta, la verdad, sí. Pero bueno, luego también la vida personal tiene mucho peso, obviamente. Una pregunta así un poco indiscreta. ¿Tú has jugado al Most Wanted de Need for Speed? Sí, vale, lo jugué en su día. Fue el primero, si no recuerdo mal, era el primero que... O sea, todos los Need for Speed eran de noche y es el primero que de repente era de día, ¿no? O algo así. Justo, sí. Pues tú has hecho el juego de que... el truco de que cuando perdías contra uno de los de Blacklist, decías, porque cada vez que perdías contra uno de los miembros de Blacklist, perdías el coche. Entonces, cuando lo perdías, hacías el mismo truco de desconectar la PlayStation y luego la volvías a encender para que no perdieras. ¿Es ese truco? No. Bueno, mi hermano lo hacía continuamente. Para no perder ningún coche, desconectaba Play, volvía a encender, y así como no se guardaba, pues nunca perdía, alcanzaba el puesto número 1 sin haber perdido. Coño, derrotas 0, victorias todas. Ya ves. Pico cargar partido, pero cuando era autoguardado no puedes, con lo cual tenías que desconectar la Play a lo bruto. Exacto. Había que apagar la Play a lo bestia. Pero bueno. Apago la Play de tanto pagarla a lo bruto. Pues oye, te digo una cosa, sigue funcionando. Era la PlayStation 2 y a día de hoy funciona, porque el otro día me eché una partida era el God of War, el 2, y nada, parece que eso funcionaba todavía. Por cierto, que en la pregunta que había en el chat, que también comentaba en plan complejo e ilusionante, o sea, también en el Trials la verdad es que fue una pasada formar parte de ese proyecto, porque además fue anunciado en el E3 y tal, en el 2018, y tuve ocasión también de ir allí con el equipo y demás, y fue la verdad que una experiencia increíble. Entonces toda la ilusión ahí puesta de todo el trabajo, ¿no? Y ver cómo el lanzamiento y todo eso en todas las plataformas simultáneamente fue, la verdad que fue una pasada. Y luego pues todo el desarrollo del juego después en el post-launch fue también una cosa muy, muy interesante y muy gratificante, la verdad. Y el juego aparte me encanta. Los eventos siempre son muy emotivos. Nosotros vamos a eventos a promocionar libros y demás, y siempre es muy emotivo el ver a la gente cara a cara comprándolo o explicándote cosas que ya lo ha leído y cosas así, y la verdad es que mola mucho. Sí, una pasada, la verdad. Bueno, y nos has dicho que has estado entonces en Gameloft, en Ubisoft. Ahora vas a Epic. ¿En qué otras empresas has estado? ¿O han sido estas? De videojuegos, estas principalmente. En Los Ángeles trabajaba con un equipo pequeñito, también en proyectos cercanos a los videojuegos. Estuvimos trabajando, por ejemplo, haciendo unas pistas para un simulador de Fórmula 1 y tal. Y luego hacíamos pues pequeños prototipos y tal de videojuegos, ¿no? Y vamos, era un estudio pequeñito. Y aparte de eso, pues con una startup también de aplicaciones móviles y luego pues ya productoras, pero de medio visual de tipo vídeo, de publicidad principalmente. Entonces en videojuegos las que has dicho son las en las que he estado principalmente. Bueno, ¿y qué videojuegos has sacado o has ayudado a desarrollar a lo largo de tu carrera? Están el Asphalt Extreme en Gameloft. Entonces ahí llegué, es un juego de coches, de carreras de coches, desarrollado aquí en Gameloft Madrid. Y nada, un juego también muy divertido, muy bueno. También en el momento en el que salió, pues el tema de gráficos 3D y tal no era algo tan común en los juegos móviles. Y era compatible es compatible con móviles relativamente antiguos. O sea, creo que el móvil mínimo que... no sé si era un iPhone 4 o algo así, que podías jugar con ese coche, y en Samsung pues de los S3 creo que es, o algo así. Vamos, ahí corría el juego perfectamente. Y nada, entonces yo entré cuando ya se había lanzado al segundo parche o algo así, y ahí pues estuve ayudando pues con el resto de parches. Y luego el Trials Racing, que es en el que estuve trabajando en Ubisoft. Pasa que en el desarrollo de cualquier tipo de entretenimiento pues siempre hay pues bueno, un proceso iterativo, ¿no? Donde se exploran ideas y demás, y entonces pues al final de lo que sale son de los juegos que los jugadores pueden tener en la mano, ¿no? Porque al final el resto sin contexto pues no, tampoco se puede comentar nada, ¿no? Yeah. Entonces pues hay cosas en camino y tal, y bueno pues sí, diferentes fases, pues eso, hay diferentes
cosas, pero todo muy emocionante, la verdad. Luego, hablando de videojuegos, Ubisoft es la que se lleva la palma de oro en lo que se refiere a sagas, porque tenemos una gran saga que ha marcado, bueno, tal vez no una, sino varias generaciones, en la saga de Assassin's Creed. Entonces, porque claro, comenzamos con Altair, el primer juego, luego pasamos a Ezio, y después, bueno, se dispara. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Tú lo viviste en el momento en el que pasamos de Ezio a Assassin's Creed, ya Revolución Francesa, Revolución Americana? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en ese momento yo no estaba en Ubisoft, pero bueno, como jugador yo jugaba más a Far Cry que a Assassin's Creed, pero la verdad es que sí, Ubisoft tiene un portfolio, la verdad, que muy grande, diverso y con sagas que son una pasada, la verdad. O sea, como jugador, a mí me encanta jugar los Rainbow Six, a Far Cry, y ahora el último Assassin's Creed es el que le he estado dando más, ¿no? Claro. Pero sí, como jugador, pues no, la verdad es que ese no estuve jugando en ese momento a los Assassin's Creed, así que no te puedo comentar. Bueno, no sé cómo fue para ti ese crecimiento, pero la verdad es que siempre, o sea, con cada iteración como que hay alguna innovación, algo que expande los límites y tal, y a mí por lo menos como jugador siempre me sorprenden todas estas franquicias, ¿no? Con nuevas cosas ahí. Yo es que, a ver, te voy a confesar una cosa. He jugado al primero y también sé el de Ezio, pero ya a partir de ahí ya me perdí, porque es que era el típico juego de historia que había que dedicarle bastante tiempo para ir resolviendo los misterios. Y claro, yo conozco a varias personas que han estado jugando. No sé si alguno de ellos tiene la saga completa. Creo que no, porque joder, hay muchísimos juegos, pero creo que todos ellos coinciden en una cosa, y es que el segundo, el de Ezio, es el mejor. Entonces, yo no sé, yo la razón por la que te hago todas estas preguntas era para saber si tú coincidías un poco en esto, porque claro, algunos dicen que el de Ezio es el mejor de todos. No puedo decirte. El que más te gusta es un poco es con el que empezaste. Claro. Hay también la temática, porque depende de qué temática te guste mucho. Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho el de Grecia, pero eso es que ya son gustos personales, entonces... Claro, sí. Es una pregunta... Y también depende... Y como jugador también depende de en qué momento juegues al juego. O sea, un juego que a lo mejor pues te haya marcado hace años, igual lo juegas ahora y dices, joder, pues igual no me sorprende igual o no me llama la atención del mismo modo, porque ya tu experiencia vital también pues te ha mostrado otras cosas, pues has jugado otras cosas y tal. O sea, que eso... Al final todas esas valoraciones son muy particulares, ¿no? Pero sí. Luego no sé si tenemos por el chat alguna pregunta, creo que sí, pero es que lo digo porque es que estoy un poco... La conexión me va, me viene, entonces vosotros, Víctor, Alma o Daniel, no sé si estáis más conectados. Creo que me había parecido ver una de Nigromante. Sí, Negro ha hecho una que es un poco parecida a una que tengo que hacer, pero... Ya llegaremos a ella. Entonces, dentro de las temáticas que puedas optar para producir, porque no sé si puedes elegir proyecto o te lo asignan. Bueno, depende un poco de la empresa, de la cantidad de proyectos que haya disponibles. Entonces, bueno, un poco ahí dónde encaje también tu perfil o en qué empresa también, ¿no? Entonces, pues ahí vas viendo, ¿no? Según las necesidades de los equipos, las empresas y demás, ¿no? Porque entonces, si pudieses elegir temática, ¿en cuál te centrarías? ¿Acción, aventura, coches? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, a mí como jugador me gustan más los de acción o tipo de carreras y así, ¿no? Esos son los que más me gustan como jugador. Shooter, sí. O sea, cualquier cosa de acción en el sentido de cosas que ocurran así rápido, pues ya bien sea en un shooter o ya sea en primera persona o en tercera persona o un juego de carreras o así que me tenga ahí pegado a la pantalla con decisiones rápidas, esos son los que más me gustan como jugador. Pero luego realmente los proyectos son un mundo, ¿no? Cada proyecto es un mundo diferente, con diferentes retos. Entonces realmente lo que me gusta es estar en proyectos donde todo el equipo pues estemos compartiendo una ilusión, ¿no? Y tengamos una visión ahí interesante, ¿no? De lo que queremos lanzar. Entonces por género, como jugador, mis favoritos son esos y trabajar en ese tipo de juegos pues me encanta, ¿no? Pero luego al final es diferente jugar a un juego, ¿no? que el proceso de producción. Entonces es más la gente con la que trabajas, el equipo y el proyecto, ¿no? que es solo una temática, por así decir. ¿Qué tendencias ahora están más en alza o están previstas que vayan a haber más en alza ahora, sin decir que estéis en proyectos ni nada, sino por mercado y demás? Ya que estáis en esto metidos,
¿Qué es el que está más ahora en alza para el futuro? Pues la verdad es que es complicado decir porque de un año para otro de repente aparecen nuevos juegos que igual no anticipas, ¿no? En plan dices, no, pues algo que se lleva es X, ¿no? Y de repente aparece un juego que no es en línea con eso y todo el mundo empieza a jugar ese juego y descubres ahí como un nuevo nicho, un género que de repente explota, ¿no? Entonces, complicado de decir. O sea, ahora obviamente pues con el Fortnite, los shooters y tal, los multijugadores online de muchísimos jugadores, Battle Royale y tal, están muy de moda. Y también está pues los Call of Duty, que también está el Warzone, ¿no? De free to play y tal. Pero los juegos también en mundo abierto, pues tipo los Assassin's Creed o los Far Cry, también son una cosa que también están ahí. O sea, lo bueno del sector es que hay una variedad tan grande de oferta y además novedades constantemente todos los años que es que no da la vida para jugar a todo lo que a lo mejor te gustaría jugar como jugador. A mí por lo menos me pasa. No me da la vida para jugar a todo lo que me gustaría jugar como jugador. Pero sí, esos son como los géneros a lo mejor, o los juegos que más resuenan así. Si le hablas a cualquier persona, aunque no sea muy gamer, ¿no? De videojuegos, pues si el Fortnite, seguro que habrá escuchado hablar de él. Y luego, bueno, juegos móviles también, esos están, es una plataforma, los juegos móviles, que cada vez tiene más y más y más jugadores. De hecho, es un segmento del mercado enorme. ¿Se podría decir que la plataforma móvil está comiendo ese mercado a la plataforma normal de videojuegos? No creo que se pueda decir así tajantemente, porque al final no es que se estanca la cantidad de jugadores no se estanca, o sea, al final se van expandiendo también. Entonces es un poco como que se comparte. Entonces como que la cantidad de jugadores crece a la vez que va aumentando también la oferta de diferentes plataformas y diferentes contenidos, ¿no? en las plataformas. Sí, es un poco final, una combinación. O sea, no es que claro, se canibalicen entre ellos, sino que coexisten y pues son propuestas diferentes que hay jugadores que prefieren, ¿no? Una u otra. Y vamos, están perfectamente ahí coexistiendo. Y muchos que jugarán a ambas, imagino. A la móvil y a la otra, claro. Efectivamente. Un servidor. Eso es. Y yo también. Con mucho le quita un poco de tiempo una a la otra, pero yo creo que todo el mundo juega a todo. Sí. Sobre todo porque son diferentes formatos y los de móvil son muy rapiditos. Son para meterse 5 minutos y luego hasta dentro de un rato ya nada más. Son diferentes. Sí. Y claro, sí, desde luego el diseño del juego también pues está un poco pensado para no para la plataforma o tan construido solo por la plataforma, pero teniendo eso en cuenta, ¿no? En el fondo, si tienes el móvil en el bolsillo, que en cualquier momento lo puedes sacar y echar una partida rápida, pues también todo el proceso de pensar, bueno, pues que puede ser más entretenido, ¿no? Para un jugador que tiene ese espacio de tiempo limitado, que igual está de camino a algún sitio, lo que sea, ¿no? Pues la experiencia de juego es diferente que el jugador que se sienta en una silla que sabe que va a jugar ahí 1 hora y media a la consola, ¿no? Entonces, todo eso, pues claro, son experiencias diferentes, pero perfectamente compatibles entre sí para el jugador, ¿no? Sí, mira, otro comentario que tenemos en el chat es que dicen que Ubisoft creando un juego de Galdin, o sea, nuestra historia de nuestros libros, que lo ve. Yo también lo veo, e incluso ahora que te vas a Epic, también lo vería dentro de Fortnite. Fíjate lo que te digo. Hablando de ese juego Fortnite, claro, fue diseñado precisamente por Epic. Me imagino, a ver, solo te pido tu opinión un poco de profesional, porque es que yo no entiendo nada. Claro, a mí me da la sensación de que, claro, Fortnite, debido al campo en el que, porque todos juegan online, entonces es un juego en el que necesitan muchísimas actualizaciones cada 2x3, porque claro, juega un montón de gente, luego el campo que siempre necesita estar pues cambiando por el tema de las casas o del campo que tú construyes. O sea, me da la sensación eso, ¿no? Que, o sea, necesitan muchísimo trabajo detrás. Sí. O sea, ahí, claro, cuando se concibe un juego, también se piensa un poco, ¿no? En cuál es la propuesta o la experiencia, ¿no? Que se quiere ofrecer. Entonces, hay juegos que se ofrecen como una experiencia más o menos contenida dentro de lo que es el juego. Perdón, un juego a lo mejor que sea más tipo historia, tipo pues The Last of Us o God of War, ¿no? Que entonces juegas como a la historia y es esa experiencia, ¿no? Por la que pasas, ¿no? Y luego hay otros, pues por ejemplo Fortnite o todos estos juegos que tienen un componente online muy grande o de servicios muy grande, en los que no es ya solo la experiencia de juego base, sino además todas esas actualizaciones que comentas, pues de novedades o nuevos contenidos que van apareciendo en el juego.
temporadas que van ocurriendo, ¿no? Que dicen, bueno, pues lanzamos la temporada no sé cuál, y entonces eso implica, pues, en algunos casos, pues una temática, ¿no? Y unos contenidos que van a aparecer en el juego de esa temática, y así, pues los jugadores van disfrutando de esa experiencia de una forma continuada después del lanzamiento de diferentes formas, ¿no? Como que se expande ese universo y esa experiencia de juego. Entonces sí, ese tipo de juegos pues exige como ese mantenimiento constante y esa constante producción de contenidos y lanzamiento, ¿no? Que es un poco también a lo que ayuda un productor con el enfoque live, ¿no? En plan de mantener un poco todos esos servicios que están ahí live en el juego, pues un poco la coordinación de esa producción de contenidos, herramientas para mantenerlos, ¿no? Y ofrecer esos servicios en los juegos. Mira, te iba a hacer ahora un par de preguntas sobre Fortnite, ya que estamos. Una es un poco hater, queja, no sé, tómatelo como quieras. A ver, bueno, yo, o sea, todo lo que comento y tal son como mis opiniones como no, lo digo como ahora te vas para Epic, así ¿sí? Nada más llega, cuando llegues allí, cuando cruces la puerta, le sueltas el zasca ¿vale? A ver si reaccionan, yo que sé. A ver. No, el Fortnite en su inicio hicieron lo primero, la parte de salvar el mundo, que es más que nada un tower defense, por decirlo de alguna manera así rápida. Esto en un principio iba a salir gratis y estuvo mucho tiempo en el apartado de salvar al mundo. En un tiempo lo iban a desarrollar mejor, lo iban a cambiar y lo iban a lanzar gratis. Ahora ya no está gratis, ahora ya le han puesto precio. ¿Esto qué pasa? No sé. Es que Fortnite ha generado mucho dinero y quieren más, ya está. Pero porque el Battle Royale va bien, da dinero, y entonces supongo que el hecho de desarrollar esta otra parte, que es la de salvar al mundo, pues claro, cuesta pasta y cuesta que la gente, los desarrolladores, le inviertan tiempo. Según tu experiencia, ¿es simplemente por eso o pasa algo? El hecho de que ya no esté gratis, que la hayan decidido ponerlo de pago. Ni idea. O sea, eso la verdad son decisiones de publishing particulares de cada proyecto, de cada empresa, entonces no puedo comentar sobre esa en concreto. En general, claro, todo este mantenimiento y lanzamiento de nuevos contenidos y servicios para los jugadores pues tienen un coste de desarrollo y tienen que ser pensados, ¿no?, de una forma un poco coherente y consistente con mantener toda esa experiencia, ¿no?, viable para los jugadores. Entonces, ya los detalles o el por qué hay algo de pago, gratis o más caro o más barato, yo ahí ya no puedo comentar, pero en general, como cualquier negocio, pues igual que eso, pues cualquier otra cosa, ¿no?, que decidas comprar o ir al cine y te regalan las palomitas, pues y a veces no, pues eso ya sí, no, negocio, pues es un punto, ¿no? Y los detalles, pues ya eso lo saben ellos y porque han decidido eso y esperando que siga aportando ese valor a los jugadores y lo puedan disfrutar, ¿no? Siendo sostenible también, porque hacer eso sostenible pues tiene esa complejidad, ¿no?, de que todas las piezas encajen. Sí, claro, no, más que nada porque como el Battle Royale ha tenido tanto éxito, digo yo que no les costaría mucho el no ingresar por esa parte, pero bueno, es igual. Otra cosa, la segunda pregunta que te quería hacer es también de Fortnite, y ya que vas para allá, y que en este canal de podcast, en este caso el streaming también, hemos hablado varias veces. ¿Qué te parece la nueva temporada de temática OVNI? ¿Cómo lo llevas ese tema? Pues la verdad es que llevo tiempo sin jugar a Fortnite, así que no tengo una opinión formada acerca de la nueva temporada, pero sí que voy a darle al Battle Pass ahora en cuanto termine de arreglar los temas de mudanzas y demás. Me voy a meter ahí con el Battle Pass. Pero me refiero más que nada a la temática en sí, no al juego en sí, sino ¿qué opinas de los ovnis? ¿Qué opino de los ovnis? Uy, los ovnis en general. No, los ovnis totalmente fuera del equipo juego. A ver, Nacho, es que aquí en este programa siempre acabamos con lo mismo. Ya. En breve está hablando de Stargate, ten cuidado. Bueno, y espérate que aún no hemos tocado Stargate lo veía hace muchos años en la tele. Aquí solo se pueden decir cosas positivas de Stargate. Sí, a mí me encantaba. Me gustaba aquí que tenía como elevando grado de fanatismo. Es mi favorito. Con las lanzas estas que disparaban, me encantaba. De verdad, me gustaba. Los ovnis, pues no es algo que me quite el sueño en lo que suelo pensar. No sé. O sea,
Si hay ovnis en plan de extraterrestres que llegan a la Tierra, bueno, pues que traigan cosas buenas, ¿no? Pero la verdad es que no lo sé. Me pillas ahí en esa temática. No. Bueno, pues ¿estás de acuerdo que hay algo fuera? ¿O eres de los que estamos solos aquí? No tengo una opinión muy marcada en ese sentido. O sea, no, ni te puedo decir ni que sí ni que no lo sé, ni tampoco le he dedicado mucho tiempo a pensarlo, la verdad. Vale, pues hemos acabado el podcast. Buenas gracias. Oye, buena salida, ¿eh? Bueno, esto ha sido de cachondeo, pero viendo el tiempo que llevamos ya, creo que vamos a dejar el resto que nos queda para una segunda parte. Así que vamos a despedir por aquí el programa. Y tras tanta charla y saciar nuestra sed de aventuras, saldremos en busca de alguna otra. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. refugiodelaventurero@gmail.com es donde podréis darnos ideas o temática o temas que queréis que tocamos. Nacho, recuérdanos tus redes sociales para que te puedan seguir. Nacho Avia, A-B-I-A, ahí en Twitter y en Instagram. Esas son mis señas. Después tenemos el Instagram de Alma, que es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime, que es @jbarongrau, barón con B. O cualquier otra red social, tanto de Daniel como mía, que es @sagagaldin. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero. También agradecer al chat de Twitch por estar ahí y hacernos preguntas y acompañarnos durante este rato. Y nada, buen viaje, aventureros. Por mi parte, muchas gracias, Nacho, por haber venido hoy y amenizar esta tarde para todos. Y al chat, lo de siempre, muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene, aventureros. Pues ya agradecer a Nacho el que haya podido estar hoy con nosotros. Ha sido un tema muy interesante de tocar, el ver el mundo del videojuego desde dentro de la producción. Y agradecer al chat y a todos nuestros oyentes el estar siempre allí. Así que id con cuidado en el camino, aventureros. Para diferenciarme un poco más de mis compañeros, saludar con especial renombre a Nojalos, Nigromante 2004, G-Beaver, Gabrilus 86, Flandikiwi, Jesús Díaz Almazán, Torgués y especial abrazo a nuestro amigo Nacho. Muchas gracias. Pues por mi parte, muchas gracias por haberme tenido aquí en el podcast, en este episodio. Y nada, un placer haberos conocido a todos aquí y haber compartido este rato con vosotros y con toda la gente que se ha sumado en el chat. Y nada, a seguir jugando y disfrutando de estas experiencias. Eso siempre. Muchas gracias. Eso siempre.